los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Huella Guaraní, es el cuarto programa. ¿Cómo estás? Bueno, hoy nos visita Aurelio Quiñones, él es un gran referente en el exterior de la política paraguaya y queremos hacer un repaso de todo lo que está pasando en Paraguay porque hasta ahora no hemos tocado el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, Rocío, gracias por la invitación. Por favor, Siempre es un placer tenerte siempre con nosotros. Queremos hablar qué está pasando en Paraguay puntualmente con la política porque hasta ahora tocamos los temas de acá, pero no sabemos bien qué está pasando en Paraguay. Contanos un poco. Y Paraguay, desde que asumió Peña, está hizo una persecución política contra todo aquel que piensa diferente. Eso es lo que está pasando realmente en el Paraguay. Se habla poco de la política, el Partido Colorado tiene la aplanadora en la Cámara de Senadores. Tiene mayoría absoluta, ¿no? Tiene mayoría absoluta, tiene los 23 senadores, más los senadores que entraron con Cruzada Nacional, a quienes compraron a todos. Porque una vez que asumieron ahí, fueron al partido de Horacio Cartes, digamos. ¿Quién nos gobierna? Que es Honor Colorado. Honor Colorado, sí. Bien. No importa, son colorados, no importa el nombre, son colorados ellos. Está bien, pero recordemos a la gente que Honor Colorado representa a Horacio Cartes. Sí. Y bueno, todo el coloradismo en sí, por ahí hay alguna diferencia entre ellos, pero no vamos a ahondar ahí porque no es el tema ahora, lo que queremos saber. Por ejemplo, hay una nueva fuerza, se está armando una nueva fuerza, ¿en qué quedó eso? Porque hubo una especie de concertación la otra vez. Sí. ¿Qué pasa con la oposición en Paraguay? La oposición paraguaya no encuentra su rumbo. Ese es un gran problema en Paraguay. No encuentra su rumbo, hay reuniones, hay charlas. Las fuerzas progresistas tienen una pequeña nucleación con quien está trabajando, donde está Paraguay Pajuná, donde está Participación Ciudadana, donde yo participo, pero hasta ahora estamos ahí charlando con todo. También en ese encuentro que se tiene para charlar está el partido político ahora que presentó, yo creo que es un movimiento, pero se está armando como partido político, presentaron los avales hace unos días. Yo creo, recordemos a la gente que es el espacio nuevo que está manejando Ciudad del Este hace dos gestiones, sí. Que es Prieto, Miguel Prieto. Miguel Prieto. Sí. Que ahora está acusado de depostismo, de que metió mucha gente y hay una intervención, de hecho, en Ciudad del Este en este momento. Y el tema de Ciudad del Este, como yo te digo, es la persecución política que sufre la oposición. Miguel Prieto, que es el intendente. Recordemos que es el intendente por 2 periodos ya, ¿no? Era el segundo periodo que tiene, que ganó con amplia mayoría las elecciones en Ciudad del Este. Algo que le duele al Partido Colorado en esa zona, que un muchacho joven de 35 años le haya ganado las elecciones en Ciudad del Este. Un lugar muy importante, recordad que es un lugar muy importante para todo lo que es el electorado nacional. Sobre todo también porque maneja el tema del río, de todo lo que sea, el tema mercante también. El tema comercial. El tema comercial. El tema comercial. Ciudad del Este maneja mucho dinero, el tema comercial, por ahí pasan muchas cosas. Y en tema electoral es claro que a nosotros nos importa, porque hay mucho electorado en ese lugar. Recordemos que anteriormente estaba Zacarías Irum, que fue el anterior. Estaba su esposa. Su esposa Sandra. Sandra McRae, que ella era la intendenta, que fue intervenida el municipio. Se demostró que hubo faltante de dinero en la Ciudad del Este. Ella fue, digamos, expulsada de la municipalidad y en esa intervención... ¿Fue condenada también o...? ¿Cómo? ¿Fue condenada? ¿Estuvo presa? No, ningún colorado está preso. Hay un salvataje parlamentario. Hay un salvataje parlamentario para todos ellos. Así que no vas a ver un dirigente político que esté preso realmente en el Paraguay por acto de corrupción, sabiendo que Paraguay es uno de los lugares más corruptos del mundo. Bien. Bueno, entonces volvamos a lo que es ahora en el presente. Entonces hay una persecución política contra Miguel Prieto. Miguel Prieto y a todo aquel que piensa diferente. Por ejemplo, Katia. El jaque del cartismo.
Eso es lo que Jaque, recordemos, jaque en guaraní significa cuidado, en castellano. Cuidado del cartismo, es lo que se habla en Paraguay, que no se hable mal del cartismo, que sos expulsado del Senado, de la Cámara de Diputados, de los municipios, de donde vos ocupes espacio, no importa de dónde. También en empresas privadas son perseguidas. En este caso, por ejemplo, la guerra comercial, que es la guerra que existe contra los medios de comunicación, ABC, Telefuturo, de todo esto que tiene el cartismo en ese sentido. En este momento se está dando ahora. Acordate también que en la Municipalidad de Asunción, que fue manejada también por la oposición, por el que era el por Ferreiro. Mario Ferreiro, también le crearon una causa donde se demostró que era inocente, intervinieron, le sacaron la intendencia y asumió un tal Nenecho, no sabemos ni dónde, un bailarín que salió de Caja 7, que es un programa allá en Paraguay, y bueno, a Nenecho se le desapareció $500 millones. Y $500 millones. Sí. ¿No sabemos dónde están? A ver, y Asunción, en este momento él es el intendente actual de Asunción. Intervenido. Intervenido también. Sí, Asunción también está intervenido. ¿Por qué? Porque lo que se jugó acá fue que ¿cómo vamos a intervenir Ciudad del Este si no intervenimos Asunción? Entonces hicieron la doble jugada, intervinieron a lo que es Nenecho, que es el intendente de Asunción, y intervinieron a Miguel Prieto allá en Ciudad del Este, como para decir, no somos parciales. Claro, es como para disimular un poco. Para disimular un poco, porque el interventor de Ciudad del Este, cada 5 minutos, o cada 1 hora, o cada 2 horas, da una entrevista mediática dando informaciones sobre la Ciudad del Este, no en caso de Asunción. O sea que en Asunción no tiene la misma creencia, la misma veracidad que tiene Ciudad del Este, o al menos mediáticamente no están dando explicaciones muy seguidas. No, son casos muy distintos en ese aspecto. El caso de Ciudad del Este, al ser candidato a presidente, Miguel Prieto dijo, yo soy candidato a presidente, desde ese momento fue perseguido políticamente. Y todo aquellas acusaciones que llevó a cabo el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, digamos la Cámara de Diputados, contra Miguel Prieto, se fueron demostrando que fueron falsas las acusaciones, con documentaciones judiciales, porque Miguel Prieto trajo documentaciones al Poder Judicial y también a la Cámara de Diputados. Antes de intervenir lo que sería Ciudad del Este, la Cámara de Diputados ni miró esos documentos. Este último te cuento también que en Ciudad del Este que decía el interventor que había una caja paralela. Sí. Pero la caja paralela fue denunciado por Miguel Prieto. Antes que el interventor diga, eso ya es una causa judicial, se demostró con documentos que había un faltante. Caja paralela significa que se fueron a pagar 75 millones de guaraníes a una persona, en vez de entrar en la caja de la municipalidad, entró en la caja de un sector privado, de un funcionario de ahí. ¿Y eso lo manejaba Prieto, esa caja? No, la caja nada que ver, porque los funcionarios que estaban haciendo la caja paralela fueron denunciados por funcionarios de Miguel Prieto, por la municipalidad misma fue denunciado. O sea que son del mismo corazón o del mismo riñón de Prieto que hicieron la... Claro. Y esos fueron echados. Ellos fueron echados y fueron a parar en el Poder Judicial, fueron denunciados en la Fiscalía Paraguaya. Y la Fiscalía es la que tiene que actuar. Porque en realidad toda denuncia, aquel donde se demuestra un delito, donde corresponde denunciarlo en la Fiscalía. No mediáticamente decir cada 5 minutos, decir esto pasó. No, tenés que ir a la Fiscalía a hacer la denuncia que corresponda. Bueno, ahora ya que me diste pie a eso, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en Paraguay hay tanta denuncia mediática y no judicial? Por ejemplo, del liberalismo, porque hay, no sé si la palabra sea una complicidad, pero no vemos una posición fuerte del liberalismo. Está Yolanda Paredes también con Cruzada Nacional, está Esperanza Martínez también por lo que del Frente Guazú. Katia fue sacada, pero no hay una denuncia judicial. ¿Por qué no actúan ante la justicia, ante la fiscalía? Existen varias denuncias judiciales. ¿Sí? Sí, existen varias, existen condenas, existen algunas cosas, existen en ese sentido. Pero ¿por qué no se conoce entonces? Y porque los medios de comunicación son manejados por el oficialismo. Es muy difícil manejar. Vos estar en el oficialismo, manejar los medios de comunicación son serviles a vos. Algunos medios como ABC o Telefuturo son manejados, digamos que tienen más libertades. Claro, tienen más libertades para hablar. Pero los otros medios de comunicación, por ejemplo, son de los medios de comunicación de Carter. Carter compró Paraguay. Paraguay Sociedad Anónima, Horacio Carter presidente, nada más.
El presidente es como una empresa privada. O sea que das a entender que estamos nuevamente bajo una dictadura encubierta. Es una dictadura, porque si en el Congreso te persiguen, y te persiguen en el Congreso, a los senadores, a los diputados, si te persiguen a los periodistas que piensan distinto, porque las redes sociales también hay que saber que las redes sociales funcionan así. Las redes sociales, aquel que piensa diferente, le empiezan a perseguir los funcionarios mismos o gente pagada que están en las redes sociales. Vivieron una pequeña como dictadura, los trolls, digamos, en su momento acá. Nadie habla para Paraguay, por ejemplo, del regreso de la democracia hasta hoy en día. Hubo denuncia de 134 asesinatos de desaparecidos, de dirigentes sociales o políticos. Hay muchísimas cosas que en Paraguay no se habla. Tampoco se habla más del caso Curuguatú, nunca más nadie habló de eso. Porque ya fue utilizado. Ahora recordemos también que hay un vicepresidente Denis desaparecido todavía. Hay un vicepresidente Denis desaparecido que tampoco no se habla. ¿En qué año fue? Él fue el vicepresidente de Franco. Él fue vicepresidente de Franco. Cuando destituyen a Lugo, asume el vicepresidente que fue Franco y el vicepresidente de Franco era Denis. Sí, Oscar Denis. Oscar Denis. Sí, el Denis, por ejemplo, desapareció y nadie habla de eso. Hay un montón de cosas que no se habla. Se habla de... En Paraguay existe shock político. No se atacan las problemáticas. Como decir, el Partido Liberal, por ejemplo... ¿Hizo alguna vez alguna autocrítica, por ejemplo, de haber votado contra la destitución de Lugo siendo uno de los aliados de Lugo? Nunca hicieron la autocrítica porque lo que en Paraguay rige un modelo político y ese modelo político es lo que tiene que servir. El Partido Liberal también, gran sector del Partido Liberal también es servir a ese modelo político de exclusión que nosotros sufrimos en el Paraguay. Ese modelo agroexportador que lo que vale es el dinero y no las personas. Porque hay 8 millones de cabezas de ganado en Paraguay y eso... 8 millones de cabezas, tenemos el país más caro en carne. La carne, como aumentó, sí. Está a 50.000 guaraní prácticamente el kilo. Tiene precio internacional. Somos grandes productores de carne. O sea, en Paraguay las vacas son mejor cuidadas que las personas. Todas las vacas están vacunadas. Las vacas son sagradas, como decían acá algunos. Las vacas son sagradas, están todas vacunadas y en Paraguay es un gran negociado. ¿Por qué crees que el macrismo y ahora el mileísmo pone como ejemplo Paraguay? Y por el modelo que rige, el modelo neoliberal de agroexportación, donde lo que importa es la economía, donde importa lo que es el dinero y no las personas. Yo te doy un ejemplo. Nosotros, la mayoría de las clases obreras trabajadoras, vivimos en zonas de trabajadores. Sí. Barrios trabajadores. Este modelo neoliberal, el modelo neoliberal que tiene Milei, Macri o en Paraguay mismo, no invierte en esas zonas. Solamente los movimientos, partidos progresistas con ideas progresistas son los que invierten porque ven la necesidad del pueblo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Asfalto colectivo de calidad, asfalto gas natural. El sistema de transporte es prácticamente bochornoso en Paraguay. Yo he ido hace poco tiempo y viví todo prácticamente. En algunas zonas no llegan los transportes públicos. Pero mi pregunta, vamos a ir a un corte ahora. Mi pregunta es, ¿qué es lo que viene en Paraguay? ¿Hay una oposición? ¿Se va a armar algo? ¿Se va a quedar callado como siempre un sector y va a ser funcional a la otra fuerza? ¿Qué se viene? No me contestes ahora, vamos a un corte y ahora venimos con más Huella Guaraní. Canal 22 cumple 8 años. El 2 de abril de 2017 nacía Canal 22, el primer canal de televisión nativo digital de la Argentina. Y en 8 años pasaron muchas cosas. Tuvimos 3 estudios. Tres logos del canal. Más de 200 programas de todos los estilos y temas. Más de 70.000 horas al aire en nuestra página www.canal22web.com. Ganamos 13 Martín Fierro. Incluido el Martín Fierro de Oro en 2019. Canal 22 ya se ha vuelto parte de la historia nacional, incluso historia mundial. ¡Se murió la vieja hija de puta! ¡Terminó de una buena vez! ¡Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó! Gracias por acompañarnos estos 8 años juntos.
Quédate mirando Canal 22 porque lo que viene va a ser increíble. Bueno, regresamos del corte, esperemos que estés ahí todavía porque está muy interesante la charla. Bueno, te decía qué pasa con Paraguay en el futuro. Me había preguntado sobre el tema si hay una oposición Sí, unida. hay una oposición unida. Como para enfrentar al coloradismo en el 2028. Sí, Y esta fuerza política, por ejemplo, uno de los candidatos fuertes es Miguel Prieto. Miguel Prieto que armó una estructura bastante fuerte como la que armó Payo Cuba de Cruzada Nacional para el 2028. Muchas personas ven en él un candidato potable para el 2028, justamente por eso es perseguido. Tiene 40 denuncias judiciales por parte del Ejecutivo en Paraguay. Existen miles de municipios, es el único municipio que tiene miles de causas. Bueno, recordemos que en Paraguay, hasta que no haya condena, por ejemplo, cuando fue el tema de Lino Oviedo, fue candidato a presidente estando preso, que su lema era el voto vale doble. Ahora, de ser así, de ser condenado, porque hay fuertes versiones extraoficiales que dice que se lo quiere sacar de la cancha por 2 periodos. De alguna manera es lo que hicieron con Denis, en su momento el intendente de Asunción. Con Ferreiro. Mario Ferreiro. Con Mario Ferreiro. Sí, Perdón, me equivoqué. El tema es que Miguel va a seguir en carrera, sigue en carrera. Mucha gente lo está acompañando y él ha demostrado que es inocente, con documentaciones. Con documentaciones. Él no, yo estoy hablando ahora en nombre de Miguel porque muchos nos sentimos identificados, por más que yo no soy partidario, no soy del partido político de Yo Creo, pero me siento identificado con él porque defiende los intereses de los conciudadanos. Yo estuve por Ciudad del Este, vi la infraestructura que armó, el hospital que armó en pandemia, que en unos días hizo todo un hospital, los buses eléctricos, yo vi los buses eléctricos, yo vi la mejora que hubo en Ciudad del Este, los asfaltos que existen en Ciudad del Este, lo que necesita el pueblo realmente, escuelas, aire acondicionado en las escuelas, que fueron donaciones de privado, pero a través de gestiones del municipio. Ese modelo es lo que se persigue en Paraguay, no en Miguel Prieto. El modelo público puede funcionar, eso es lo que se persigue. El modelo progresista, digamos. El modelo público que los públicos pueden hacer cosas buenas. Sí, por ejemplo, hay un hospital mental también. Sí. El primer hospital mental. Todo hospitales como en pandemia, mejoras en los hospitales, escuelas, asfalto, transporte público y también dentro del municipio, cuidando la plata del municipio. Todo eso molesta, porque esos son cajas para las elecciones. Para aquel que llega para presidenciales, son cajas que el Partido Colorado lo manejaba así. Sí, o sea que ya se merece realmente ser candidato a presidente, por eso tuvo una gestión tan impecable, siendo jóvenes, y también tiene un equipo muy joven, por lo que pude investigar o ver por ahí. Es una estructura que llegó a Paraguay, que Miguel Prieto es la cabeza, pero también tiene toda un armado político que de repente son desconocidos para la sociedad, pero son todos jóvenes. De hecho, hay un senador, un diputado que siempre da un fuerte discurso, que es de Yo Creo. Generalmente Yo Creo ahora se perfila como la oposición más visible, a nivel parlamentario al menos. Y tomaron la posta como opositores. Se están comunicando con la población, están gestionando y porque quieren ser referentes para el 2028. Y está bien, y eso tiene que ser así. Lastimosamente el Partido Liberal, la segunda fuerza política del Paraguay, todavía no tiene un rumbo fijo, porque es muy importante que el Partido Liberal tenga un rumbo fijo y le diga a la población paraguaya qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, para que también haya una conjugación entre, yo creo, Partido Liberal y la fuerza progresista, porque también está la fuerza progresista. Estamos nosotros que somos del equipo de Fernando Lugo, que todavía seguimos trabajando dentro del interior y dentro del exterior también, haciendo gestiones por un país para todos y para todas. O sea, vos sos representante del Frente Guazú en todo caso, que fue, recordemos a la gente que Frente Guazú hasta las elecciones anteriores, eran 7 senadores.
Éramos la tercera fuerza política. El Frente Y Guasú, ahora eso fue esmerilado por Cruzada Nacional. por Cruzada Nacional. Por Cruzada Nacional. Nosotros éramos la tercera fuerza política. El Frente Guasú era la tercera fuerza política. Implosionó por dentro del Frente Guasú. Por cuestiones internas ha desaparecido y va desapareciendo. Entonces estamos armando otra estructura donde podamos interactuar con otra fuerza política. Quedan los compañeros del Frente Guasú, quedan una o dos fuerzas que siguen trabajando. Bien, siempre como Frente Guasú. Siempre ellos como Frente Guasú. Como Frente Guasú. Nosotros ya, Participación Ciudadana ha dejado de articular con los otros compañeros del Frente Guasú, ya estamos tratando de armar otras fuerzas progresistas, Desde la unión que estábamos hablando antes. Sí, por ejemplo, con la gente del movimiento Yo Creo, con la gente del sector campesino, Paraguay Pajuná, con organizaciones sindicales, con esas fuerzas, como para decir que estamos ahí presentes luchando por los derechos. Nosotros en el exterior luchando por los derechos de los migrantes, en eso te quiero decir que... La derogación de lo que fue en la última gestión de Mario Abdo Benítez, que tenía el tema de la inscripción automática de los migrantes. Claro, en el año 2017 el Frente Guasú presentó un proyecto de ley de inscripción automática de todos los paraguayos residentes en el exterior en el padrón electoral. Y esa ley estuvo 5 años cajoneado. Antes de salir fue aprobado por Mario Abdo Benítez. O sea que se firmó, fue una ley, y cuando asumió, en los primeros días, en los primeros meses de que haya salido la ley, fueron inscritos 10.000 nuevos paraguayos en la Argentina. Uh-huh. Y viendo esa inscripción masiva de los residentes acá en Argentina, el Partido Colorado presentó un proyecto de ley de derogar la ley de inscripción automática como para no seguir inscribiendo. Eso de alguna manera no nos quita derecho a nosotros. Obviamente que sí, siempre nos han quitado derechos. Acuérdate que en 92 en la Constituyente nos habían excluido nosotros del padrón. La ley decía que los paraguayos residentes en el exterior perdían todo derecho a voto. Pero sin embargo, mantenemos el país con el tema de la remesa. Prácticamente es uno de los mayores ingresos que tiene Paraguay. O sea, a ellos creo que les conviene que nosotros estemos afuera y que mandemos plata, porque es una manera como de subsistir en el tiempo, porque la remesa que ingresa a Paraguay... Y Paraguay exporta pobreza. Dicho por él... Paraguay exporta pobreza y dicho por muchos. Crea pobreza, envía al exterior, y esa pobreza envía remesa para mover la economía paraguaya. Las economías regionales paraguayas se mueven a través de la remesa. Por eso son mismo 900 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares anualmente es lo que se mueve la economía regional con ese dinero. Y otra cosa que no se dice es que los miles de paraguayos que van, estamos hablando de miles, 100.000, 150.000 paraguayos que cruzan la frontera cada fin de año, dejan otros miles y millones de dólares. En importancia económica, en segundo o tercer lugar está las remesas. Bien, eso es importante remarcar también. Ahora, ¿por qué seguimos o siguen los jóvenes emigrando? Porque yo ahora que estoy más o menos al tono del TikTok, que yo mucho no conocía esa red, es impresionante la cantidad de jóvenes que se exilian y prácticamente van a España, acá. ¿Por qué está ese exilio masivo de la juventud? Y ese modelo que existe en el Paraguay, el modelo agroexportador, no crea empleo. ¿Y cómo van a quedar, de qué van a quedar vivir si no existe empleo? Nosotros, quienes vinimos a la Argentina, yo que vivo en Argentina hace 35 años, vine buscando trabajo, porque en el lugar donde yo vivía, en la zona de la cordillera, no había ninguna fábrica, no había incentivación para que yo me quede. En realidad nosotros somos expulsados económicos, expulsados del país, porque esto se crea. Se crean las condiciones para que vos te vayas. No te está diciendo andate, pero te expulsan silenciosamente. ¿Y por qué te crees que Paraguay, siendo un país tan conservador, los propios padres acompañan con el voto para que los hijos sean expulsados el día de mañana? Los propios padres. Hay que entender una cosita, que el fanatismo del Partido Colorado renace muchísimo ya. En Paraguay se vota por fanatismo y hay poca formación ahí en el Paraguay. Yo puedo entender eso, pero si vos sos padre de familia y sabés que votando a una fuerza política
vas a expulsar a tu propio hijo del sistema, ¿qué pesa más entonces? ¿La ausencia de tu hijo o el fanatismo? Eso es lo que yo no entiendo y no logro entender en mi cabeza. Claro, porque vos tenés una pequeña formación académica, conciencia, y aquel que no ha recibido una pequeña formación de primaria, secundaria o académica, terciaria o el entorno mismo, no entiende eso. No tiene. Mi madre, por ejemplo, se quedó llorando cuando yo vine. Se quedó llorando. No es que estaba contento. Sí, No estaba contento. Nosotros dejamos nuestro país, nuestros amigos, familiares, y yo creo que el Partido Colorado se mantiene a través del fraude. No es que se vaya, porque vos sos paraguaya, vas a entender esto que te digo, que siempre se han comprado la cédula paraguaya para votar o para no votar, ¿cómo sea eso? Porque vos puedes vender tu cédula, se recaudan la cédula, vos compras una mesa, en esa mesa se va y votan todo. Un funcionario va y pone el dinero. Pone el dinero y pone la cédula y le hacen votar a todos. Segundo es que vos compras la cédula y sabes que esas cédulas son de votos opositores. ¿Y qué vas a hacer? Retener la cédula. Sin cédula no puedes votar. Entonces, se maneja mucho fraude en el Paraguay. Las urnas electrónicas, en eso justo yo te quería hablar con vos. El tema de las urnas electrónicas, por ejemplo. Recordemos también que justo 3 meses antes de las elecciones se prendió fuego el TSG. Sí, hubo un fallecido. Hubo un fallecido, que no se habla mucho, y se destruyeron no sé cuántas máquinas. Yo te voy a hacer una consulta Decime. técnica. Sí. ¿Vos sabés manejar las urnas electrónicas? No. Bueno, la mayoría de la población paraguaya no sabe manejar las urnas electrónicas, pero en Paraguay los votos son preferenciales. ¿Qué significa preferenciales? Que vos al votar a presidente tenés que elegir a tu candidato a senadores y diputados. Esos son votos preferenciales. ¿Entendés? Y en Paraguay, por ejemplo, la mayoría en la Cámara de Senadores son colorados. Sí. Son colorados. Pero ellos perdieron la elección general, ellos perdieron. Yo te cuento cómo perdieron. Paraguayo Cuba, de Cruzada Nacional y la Concertación por un Nuevo Paraguay obtuvieron más votos. Pero 1.400.000 votos obtuvieron. Y el 1.300.000, 1.280.000 obtuvo el Partido Colorado, pero tienen más senadores. Vos decís que fueron capaces los electores de ir a hacer un voto cruzado como para que entre más senadores, perdiendo las elecciones generales con la oposición. No, las urnas estaban preparadas. Es imposible. Recordemos que Bayo Cuba también estuvo preso en Asunción, cuando él no es de Asunción. Paraguayo Cuba fue, sí, estuvo preso porque él no reconocía la derrota de su partido, de su partido político, y bueno, vino a manifestarse. Pero él fue funcional y es funcional al Partido Colorado. Fue y es funcional al Partido Colorado. Paraguayo Cuba es colorado, hay que reconocer. Él mismo dice que es colorado. Y además cuando hablamos de sistema, está dentro de ese sistema. Yo te puedo decir que para saber cómo funcionan los senadores y los diputados, vos tenés que entrar en los proyectos de ley que ellos presentaron en la Cámara de Senadores para ver quién es el que representa al pueblo. Y son poquísimos los senadores que representan al pueblo. Como dice Calé o Galaverna, siempre hay que fijarse en lo que hacen, no en lo que dicen. Eso es una frase que él lo instaló y es muy conocido. Y en Paraguay se está empezando a mirar mucho eso, lo que dicen los funcionarios y lo que realmente van haciendo. También es nuestra responsabilidad de quienes hacemos estas actividades sociales, políticas, periodísticas, de lo que sea, decirle al conciudadano. Fíjense lo que hacen el político, fíjense lo que hace en la Cámara de Senadores, y no lo que dicen, sino los proyectos de ley que sirvan realmente al pueblo. Y si invierten en salud, si invierten en educación, si hay suficientes fondos para educación, para salud, y si están presionando sobre esos fondos. Sobre todo eso es lo que a mí me da un poco de impotencia, que dicen que Paraguay siempre sale, no hay déficit, sino que hay superávit, y el tema es dónde se reinvierte ese dinero que teóricamente sobra en Paraguay o dónde va la redistribución de la riqueza. Tenemos muchísima deuda externa en Paraguay. Lo que pasa en Paraguay, los números son maquillados por el Banco Central, te hablan de una inflación del 0,2%, pero sabemos que es mentira. El ciudadano paraguayo sabe que es mentira.
Y si la carne estaba 30.000 y ahora está a 50.000. El aceite estaba a 10.000, ahora está a 12, 13, 14.000 guaraníes. Todo ha aumentado. Lo que pasa es que el Banco Central, manejado por el Ejecutivo, maquillan los números. Obviamente a veces los números te cierran más cuando vos expulsás a tu población, a tu pobre, donde no tenés que invertir hacia la gente pobre y más o menos queda balanceado la economía paraguaya. Bien, escúchame, ahora tenemos que cerrar, Aurelio, el programa. Yo te agradezco mucho que hayas venido, espero que te hayas sentido cómodo. Y bueno, después seguramente más adelante vamos a charlar más, pero viste que el nuevo formato dura menos que antes. Bueno, Decirle un mensaje a la gente si querés. no, yo te agradezco, Rocío, la invitación. Te agradezco la invitación y le digo a los paraguayos residentes en el exterior que defendamos nuestro derecho, somos conciudadanos paraguayos. Y le digo a los paraguayos que viven en el Paraguay de que defiendan sus derechos, el derecho de vivir dignamente, de recibir una educación digna, de transporte colectivo digno. Tenemos que vivir dignamente porque dinero existe, somos grandes exportadores de soja, carne. De soja, de carne. Sí. En Paraguay, como recién dijiste, ingresan muchos dólares, pero es mal distribuido. Así que gracias, Rocío, y a la gente le digo, voten y sepan votar. Bien. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Tocamos un tema muy particular porque hablamos de la política de Paraguay. Los quiero mucho, les mando un beso enorme, gracias por mirarnos y por favor compartan el programa para que podamos llegar a más personas. Recordemos que estamos los días viernes a las 15 horas, acá en el canal 22, por supuesto. Los quiero hasta la semana que viene, si así Dios lo permite. Chaucito. Arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes.